Mi nombre es Ana Calderón Sumarriba, abogada, directora de la Escuela de Altos Estudios Jurídicos EGACAL, Lima, Perú. Recibí el magíster en Derecho Procesal por la Universidad Nacional del Rosario, maestría que dirige nuestro maestro Adolfo Alvarado Belloso, y en esta ocasión les voy a hablar de la importancia del principio de imputación mínima necesaria en el proceso penal garantista. Cabe indicar que nuestra concepción del proceso es un proceso garantista, un proceso como garantía, entiéndase, un proceso constitucionalizado, tal como lo reconoce cada una de nuestras constituciones y tal como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8º de dicho instrumento internacional. Cabe indicar que el proceso visto como garantía tiene dos pilares fundamentales: la imparcialidad del juez y la igualdad de armas. Y en las reformas que hemos visto en toda Latinoamérica en estos últimos años del proceso penal, podemos decir que el proceso penal se ha constitucionalizado. Sin embargo, como sucede en mi país y como sucede en muchos países de Latinoamérica, se han incrementado los índices de criminalidad. Delitos que presentan cada vez mayores dificultades para su investigación. Delitos clandestinos como la violación sexual, el lavado de activos, la corrupción de funcionarios en los distintos niveles de poder. Esto determina la preocupación que hoy día manifestamos sobre el buscar flexibilizar o relativizar algunas reglas básicas o estándares mínimos para un proceso penal garantista. Ello pasa por el hecho de reconocer que hay una garantía fundamental dentro del proceso penal, que es la imputación mínima necesaria. Este principio está reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8º de este instrumento internacional, que es vinculante para nuestros países. Se establece que toda persona debe conocer los cargos. Se ha discutido sobre qué momento se deben conocer los cargos. Entiéndase que a nivel de sentencias de la Corte Interamericana, y así también lo han reconocido los tribunales y cortes constitucionales de nuestros países, el conocimiento de los cargos debe darse desde el momento que el ciudadano pisa una dependencia policial y comienza una investigación preliminar en el ámbito penal. La imputación mínima necesaria pasa por el reconocimiento de tres presupuestos. En primer lugar, el Ministerio Público, que es responsable de la aplicación de este principio, deberá considerar en primer lugar, como ya indicamos, un aspecto fáctico que tiene que ver con la narración de los hechos, la determinación de cuándo, dónde, qué, cómo, y precisar qué es lo que el sujeto hizo o dejó de hacer, qué acción u omisión se le puede atribuir. En segundo lugar, un aspecto jurídico que pasa por la calificación jurídica del hecho, que involucra la tipificación en algún artículo del Código Penal. Y finalmente, los elementos básicos de convicción. No puede el fiscal atribuir un hecho, calificarlo en algún artículo del Código Penal y no establecer con qué elementos se cuenta, aunque fuesen mínimos, para sostener que existe un delito y de que el sujeto está vinculado con esos hechos. Además, la imputación mínima necesaria está ligada a dos aspectos fundamentales. En primer lugar, al principio de legalidad. El principio de legalidad, desde el punto de vista constitucional, tiene una serie de contenidos. Una ley cierta, una ley previa, una ley estricta, una ley estricta. Dentro de ellos está la ley cierta, que exige que el legislador cumpla con un mandato de determinación, es decir, que precise en su labor legislativa exactamente qué conducta va a castigar y cómo la va a sancionar. Si al legislador se le exige esa determinación y certeza al momento de ver qué conductas se van a castigar en el ámbito penal, con mayor razón al fiscal que promueve la acción penal en un caso concreto, se le tiene que exigir que impute claramente y que defina claramente por qué razones se va a llevar adelante la persecución penal. De otro lado, en el segundo punto, tenemos el derecho de defensa. Si es que no tenemos una imputación adecuada, si el fiscal no realiza debidamente la imputación, entonces el derecho de defensa se verá afectado, puesto que nosotros los abogados no podemos plantear debidamente una teoría de caso, una estrategia de defensa, si es que no tenemos claro qué es lo que se le atribuye a nuestro patrocinado.
Entonces, el principio de imputación pasa a ser fundamental y desde nuestro punto de vista marca una frontera entre un Estado constitucional y un estado de sospecha. En un estado de sospecha, las atribuciones se realizan sin mayor rigor. No se exige ciertas condiciones básicas para llevar adelante una promoción de la acción penal. Y lamentablemente, como ya indicamos, en países como los nuestros, donde existen problemas de incremento de la criminalidad y dificultades en algunas fórmulas delictivas porque no se encuentra prueba directa, porque tenemos solo prueba indiciaria o tenemos que acudir a mecanismos especiales de investigación como agentes encubiertos, remesas controladas o colaboración eficaz, es donde se pretende flexibilizar este principio de imputación necesaria. Justamente en el Perú se da la sentencia plenaria extraordinaria 1-2017 sobre lavado de activos. Y en esta sentencia plenaria se puede observar que la Corte Suprema señala que para poder iniciar una investigación basta una sospecha simple, que para efectos de formalizar una investigación preparatoria se requiere una sospecha suficiente, que para requerir una prisión preventiva se requiere una sospecha fuerte y además que para condenar se requiere una sospecha acreditada. Nosotros no estamos de acuerdo con que se utilice esta idea de sospecha para establecer la gradualidad. Si bien es cierto, la imputación necesaria va construyéndose en el proceso, cuando el fiscal inicia con la noticia criminis y las primeras diligencias, tendrá una imputación mínima. Conforme desarrolle su investigación, podrá completar los aspectos fáctico, jurídico y probatorio, pero para ingresar a un juicio donde la persona va a ser expuesta a la publicidad, al rigor del contradictorio, entonces debemos tener una imputación acabada que permita luego sostener una sentencia condenatoria. Si es que esta gradualidad se da, tendríamos que hablar de posibilidades, probabilidades y certeza para efectos de lograr una condena donde se haya destruido la presunción de inocencia, pero no utilizar el término sospecha. Acordémonos que el término sospecha lo que permitió en algún momento es que se diera injustas condenas con el Tribunal de la Santa Inquisición en la Alemania nazi, y es que no podemos confundir el lograr o no podemos pensar que se pueden lograr los resultados a toda costa. Lamentablemente, esta idea de flexibilizar principios como la imputación necesaria pasa por el eficientismo, por lograr resultados, por creer que el proceso es una herramienta de política criminal. Y es en este momento que tenemos que recordar que el garantismo procesal, el proceso concebido como garantía, debe funcionar como un límite que pone freno a estas arbitrariedades, excesos de poder, y con ello nos quedamos, puesto que no queremos cruzar la frontera entre un Estado constitucional a un estado de sospecha. Gracias por su atención.